Bueno, vamos a hablar en esta noche de un tema muy importante y que sea el Espíritu de Dios edificándonos. Ya se acercan, decía el pastor Julián en la semana anterior, ya se acerca el Mundial, ¿cierto? Bueno, pues vamos a hablar de la disciplina que se requiere para los deportistas, no solamente para el Mundial de fútbol, sino en general. Un deportista indisciplinado, ¿será que puede clasificar fácilmente en una competencia? ¿Será que una persona, un deportista indisciplinado, no importa la disciplina que sea, podrá ser tenido en cuenta fácilmente? ¿Será que si es indisciplinado y poco trabaja en la disciplina para la cual es llamado, podrá dar buenos resultados? Seguramente no. Pero una persona disciplinada y esforzada en el campo deportivo, estamos hablando de ese campo, puede ser bien tenida en cuenta, puede ser una persona que llega a altos niveles de clasificación y también ser tenida en cuenta, ¿por qué no?, a nivel nacional e internacional y mundial. ¿Por qué deportistas, por ejemplo, como los que van a llegar al fútbol ahorita, llegan a tal nivel? Evento mundial, porque son personas disciplinadas. ¿Qué se requiere para llegar a ese nivel, de ser tenidos en cuenta a ese punto? A ver, pensemos por un momento, ¿qué se requiere para tener tal nivel deportivo? Bueno, disciplina. ¿Qué más? Esfuerzo, dedicación, constancia, una buena alimentación, un buen horario de descanso también, buena práctica diaria, continua, negación a muchas cosas que normalmente alguien pudiera vivir, pero como deportista debe cuidarse en todos los campos. Negación aún de estar a veces con su familia y en muchas cosas que normalmente estaría por causa de estar allí, ¿cierto? Entonces, si en este campo, para llegar a tal nivel de ser tenidos en cuenta y ser, ¿por qué no?, campeones, se requiere tal disciplina, ¿cuánto más en el campo espiritual? Si queremos tener un caminar firme en el Señor, llenos del Espíritu Santo, fortalecidos, constantes, que aunque venga la prueba, estamos ahí perseverando, con discernimiento, crecimiento espiritual y firmeza continua. ¿Qué Dios requiere para que ese caminar sea así como Él lo desea? Que todos seamos disciplinados, que todos seamos personas iluminadas por el Espíritu Santo. ¿Qué se requiere? Diga conmigo, una decisión individual y una determinación diaria. Dígalo conmigo, una decisión individual y una determinación diaria. ¿Para qué? Para poder caminar el camino como cristiano de acuerdo a lo que Dios desea que lleguemos. Si se pelea y se compite y hay tanta disciplina por algo que es terrenal y que es pasajero, ¿cuánto más debemos ser disciplinados nosotros también en nuestro caminar con Dios, que no es para esta tierra, sino para toda la eternidad, para acá y para la eternidad, ¿cierto? Bueno, entonces vamos con base en esto que acabamos de decir, vamos a hablar de lo siguiente. Pablo habla de un enemigo. ¿Cómo podemos ser disciplinados? Se habla en la Biblia de que hay sobre todo 3 enemigos más notorios del hombre. Y es el diablo, el mundo y la carne. Pero hay un enemigo que está dentro del hombre. ¿Cuál es? La carne. La carne es un gran enemigo del ser humano. Para mí, yo siento que el peor enemigo de los 3 es ese, la carne. Porque si una persona está fortalecida espiritualmente, puede vencer a Satanás y puede vencer al mundo también. Pero si la persona está plenamente en la carne, pues no puede, ni contra el diablo, ni contra el mundo. Los 3 lo tumban. ¿Amén? Entonces necesitamos estar bien atentos para que el Espíritu de Dios hable a nuestro corazón. Hay un enemigo, y lo dice la palabra en Romanos 7, versículos 18 y 19. Leamos todos. ¿Cuál es el tema de esta noche? Los disciplinados ganan. Dilo conmigo fuerte. Los disciplinados ganan. Si para un evento deportivo un hombre disciplinado puede estar entre los mejores, en el caminar con el Señor también se requiere disciplina. Romanos 7, versículos 18 y 19. Leamos juntos en voz alta. Dice:
Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Nos ha pasado eso alguna vez? Yo creo que a todos. Yo no quiero sentirme incómodo porque esa persona tiene una casa hermosísima, pero me incomodo porque es que la mía no está bonita. ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo quisiera perdonar a fulano de tal, pero me cuesta tanto trabajo. Yo quisiera hacer lo que Dios dice, pero me cuesta. Hay algo en mí que me impide dar el perdón sinceramente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay en nosotros que impide dar esos pasos de obediencia que Dios desea? Precisamente ese enemigo se llama la carne. Y la carne está en todo ser humano. Amén. Por eso dice la palabra y dice Pablo, yo quiero hacer lo correcto, pero aunque lo quiero hacer no lo hago. Y no queriendo hacer esto siempre lo hago. No quisiera pensar negativamente, pero a veces pienso. No quisiera de pronto pecar en mi mente con fulano, fulana y tal, pero a veces lo hago. ¿Qué es eso? La carne. Dios nos habla de la palabra y lo sabemos, pero hay algo allí que me hace hacer lo contrario. Entonces, es necesario que miremos eso. ¿Qué es eso? La naturaleza pecaminosa, con la que todo ser humano nace. Todo ser humano, todo bebé, desde niño nace con esa naturaleza pecaminosa. Y va tomando fuerza en la medida que va caminando por esta tierra. Pero Dios nos dice en su palabra que si nosotros realmente nos disponemos a ser disciplinados, ¿podría la carne ser derribada? Claro que sí, claro que sí. Entonces, dispongámonos a meditar. Dios nos diseñó espíritu, alma y cuerpo. Diga conmigo, yo soy tripartito, yo tengo soy un espíritu, diga, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Yo soy un espíritu, tú eres un espíritu porque eres hecho a la imagen de Dios. Tenemos un alma y cada uno vivimos en un cuerpo diferente. Amén. El cuerpo, Dios nos diseñó perfectamente. Mientras las plantas tienen vida, pero es una vida inanimada, los animales tienen vida, pero es una vida animada. ¿Y cuál es la diferencia con ellos los dos? Que mientras las plantas no tienen alma, los animales sí. ¿Cómo le parece eso? Los animales también son inteligentes, ellos también perciben el peligro, saben quién los ama y quién los rechaza, todas esas cosas, ciertos animales. Si hablamos del perro, podemos de pronto discernirlo más fácil porque es más cercano a la mayoría de nosotros. Amén. Pero, ¿cuál es la diferencia con ellos? De que Dios a los seres humanos sí nos creó con un espíritu. Amén. Un animal no ora, mucha gente no ora, pero Dios diseñó al hombre para que orara. Amén. Para que tuviéramos un espíritu. ¿Y para qué Dios creó ese ser así? 3 partes. El cuerpo para palpar lo físico, para nosotros palpar el mundo físico. El alma es el lugar donde está la parte cognitiva y percibimos el mundo interno en cada uno de nosotros, cómo nos sentimos y todo, pero también lo que está alrededor. Pero el espíritu lo diseñó Dios en nuestra naturaleza para capacitarnos para conocer a Dios. Es el lugar del ser humano en el cual es posible la conexión con Dios. Somos diferentes, ¿verdad? Los seres humanos Dios los diseñó con esa capacidad de poder conocer a Dios. Amén. Entonces, toda persona que camina sin Cristo está muerta en el espíritu. Mucha gente puede ir muy bonita, muy elegante por la calle, pero estar muerta espiritualmente. Tiene solamente el alma y el cuerpo, y el espíritu está muerto. Cuando alguien es llamado por el Señor, entonces Dios lo encuentra y nos encontró a nivel natural, como seres naturales. 1 Corintios 2:14, leámoslo juntos. Dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo. ¿Cómo más suena al que no es espiritual?
Dice, todo les suena ridículo, ¿y qué más? Y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Una persona que no camina con el Señor le parece una locura que alguien, por ejemplo, ayune. Se va a morir de hambre. Imposible que haga eso. Una persona que no camina con Dios le parece una tontería que alguien perdone a otro sin siquiera pedirle perdón. Puede pensar que es tonta esa persona. ¿Por qué se humilla así? Si ni siquiera le pide perdón, ¿está perdonando? No, le hacen y usted vuelva también. Es lo natural. Por eso el Señor hoy nos recuerda eso. Así nos encontró. Efesios 2, 1, 3 dice la palabra que Él nos encontró muertos en delitos y pecados. Leamos juntos este texto. Dice, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿En dónde? Aquí, en el Espíritu. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Diga, cuando Jesús me llamó, me encontró muerto. ¿Muerto en qué? En nuestros pecados, en nuestros deseos. Dice la Biblia, éramos enemigos de Dios, caminábamos en contra de la voluntad de Dios. Nos guiaba el espíritu de este mundo. Como el mundo caminaba, así caminábamos nosotros también. Si se paraban en la cabeza, nosotros nos parábamos también. La moda que llegara, esa así nos quedara al revés y bien fea, nos la poníamos porque era la moda del mundo. Amén. Entonces, en cambio, cuando Dios nos encontró muertos, pero al recibir a Cristo y reconocer nuestra gran necesidad del Señor, al reconocer mi escasez y mi soledad profunda en el Espíritu, al reconocer mi ceguera espiritual y mi nada y mi gran necesidad de Jesús, entonces recibimos a Cristo y nos volvemos cristianos carnales. Diga conmigo, cristianos carnales. Cristianos carnales, ¿cómo así? Cristianos carnales. ¿No somos espirituales de una vez? No. ¿Qué es un cristiano carnal? Aquel que recibe al Señor, ya se despierta el espíritu que estaba muerto, se despierta porque el Espíritu Santo al recibir a Cristo también recibe vida en el espíritu, pero la carne sigue viva ahí. Y la carne es aquel carácter, aquella tendencia, aquel deseo a querer hacerlo viejo otra vez. Oye, pero tú recibiste a Cristo ayer. Sí, pero aunque me perdonó, estoy en un proceso de cambiar mi lenguaje, estoy en un proceso de cambiar. Y solo con el tiempo se van notando los cambios en una persona, ¿cierto que sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto vamos entendiendo este tema? Entonces, es necesario que nosotros comprendamos que realmente de seres naturales ciegos nos volvimos cristianos carnales, que apenas comenzamos a caminar con el Señor. Pero el deseo de Dios, aunque Dios lo sabe, es que todos salgamos de ser carnales para llegar a ser espirituales. Es el deseo de Dios. Entonces Dios nos habla a través de su palabra y nos escribe con claridad a través de sus instrumentos, como fue Pablo, por ejemplo, en este caso, para hablarnos también con claridad y con la misma experiencia de este hombre. Amén. Entonces, es necesario que nos preguntemos, ¿la carne sigue viva? Sí. Recibí a Jesús, pero la carne está viva. ¿Cuál sería la pregunta en este momento? ¿Qué debo hacer para que la carne se debilite en mí? ¿Qué debo hacer para que la carne se debilite en mí? Y para que el Espíritu Santo, unido a mi espíritu, tome dominio de mí y sea más fuerte Él que la carne. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Al empezar a caminar con Jesús, como decíamos antes, nos convertimos en cristianos carnales y empieza una batalla en el interior, porque ahí está el enemigo. Gálatas 5, versículos 16 y 17.
Digo pues, a ver, juntitos leemos. Gálatas 5, 16, 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. A ver, leamos todos. Porque el deseo de la carne es ¿contra quién? Contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. ¿Cómo dice? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. La carne dice, vuelva a la discoteca. Pero el Espíritu Santo te dice, no conviene que estés allí. Entonces hay algo interno. Empecé a caminar con el Señor, pero el Espíritu de Dios empieza a dar un sentir de qué es correcto y de qué no está bien. ¿Sí o no? Y cuando algo perturba ya nuestro interior, cuando vamos caminando en serio con Él y se va la paz, es porque algo no está bien. ¿Cómo sabes tú? Algo no está bien. En ti algo no está bien. El problema no es el que está afuera, es lo que está pasando en mi interior, porque sé que no está bien y el Espíritu mismo me lo dice allá por dentro, aunque nadie más me lo grite. Si camino con Dios, tengo esa percepción que Él mismo da. Amén. Digamos, el Espíritu Santo me da esa percepción y ese sentir de cuando algo está bien y cuando algo no está bien. Por eso el deseo de la carne y el del Espíritu son contrarios. Entonces hay una batalla interna entre querer algo y no hacerlo. Entre querer hacerlo, pero sé que no me conviene. Por eso dice el Señor, todo te es lícito. Lo que quieras hacer lo puedes hacer porque te doy libre albedrío. Pero no todo te conviene. Ahí es donde está la dirección. La verdadera libertad es esa. Que pudiendo hacer de todo, tú puedes hacer de todo. Puedes botarte de una peña si quieres, pero también puedes caminar muy derechito y muy elegante. Pero no todo conviene. Podemos hablar cualquier basura, cualquier cosa, pero no todo conviene. Podemos hablar de otros temas que sí convienen. ¿Amén? Entonces Dios nos habla con claridad y nos dice, hay una batalla en ti para que ya la carne no te domine como antes, que te tenía ciego, esclavo y muerto. Ahora ya estoy yo aquí. ¿En dónde? Porque tú y yo voluntariamente le dijimos a Jesús, ven a nuestro corazón. Pero ahora hay una batalla entre el espíritu y la carne dentro de nosotros. ¿Y nos lleva a qué? A resistir. Entonces, en la medida que uno de los dos sea más fuerte en ti o en mí, tendrá dominio y lograremos la disciplina para la carne o la disciplina para el espíritu. Y veremos los resultados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces diga conmigo, hay una batalla. Entonces una persona puede ser cristiano, puede ir a un templo, puede ir a una iglesia, puede ir a una red, puede tratar de ser muy buena persona, ya en su trabajo, en su estudio, muy buen compañero y todo eso. Hacer de todo, aún laborar en el templo. Pero si no hay una disciplina como la que Dios quiere enseñarnos o afianzar hoy en nosotros, entonces lo haremos en la carne. Y hacer algo en la carne es perder el tiempo. Orar en la carne es no ser oído. Por eso Dios dice, el que me adora, adórenme en espíritu y en verdad. Y el que ora, déjese guiar por el Espíritu Santo, porque la carne no sabe orar. Lo de Dios, la oración, viene del cielo y por eso es el Espíritu Santo el que enseña a orar. Es a Él al que le debemos pedir. Amén. Pero nuestra propia habilidad e inteligencia no sabe orar como Dios quiere. Así seamos bien inteligentes. Amén. Entonces puede venir por esa razón, bueno, empecé con fuego, parecías un motor. No, ayudando aquí, sirviendo acá, querías estar en esto o aquello, pero no sé qué me pasó. Me desalenté, me desanimé, ya no tengo el mismo ánimo, no tengo la misma fuerza, ya como que no tengo ganas de orar y menos de ir a la iglesia, ya como que la Biblia no me llama tanto la atención. Porque empezó en el espíritu y como dice Gálatas, algunos terminan en la carne. Descuidan la relación espiritual, es lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de Pablo. Amén. Entonces se puede caer en desánimo, en desaliento y aún cualquier cosa sacar a la persona que está solamente en la carne, como solo carnal, aún a salirse del camino del Señor. Por eso el Señor nos alerta a través de su palabra y nos dice, solos no pueden, me necesitan,
Dios es sabio y perfecto y no nos dejó al Espíritu de Dios solamente para que nos mirara. Todos necesitamos al Espíritu Santo si deseamos ser fuertes en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, en Gálatas 5, 19 al 21, vemos con claridad cuáles son las obras de la carne. ¿Será que nos clasificamos en alguna de esas todavía? Pues leamos qué dice la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne. A ver, leamos todos. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Nos deja claro eso el Señor y nos muestra, mira, les voy a mostrar parte de las obras de la carne. Así vivían ustedes, así los encontré, siendo mis enemigos y viviendo de una manera contraria a la que yo quiero que vivan en la tierra. Entonces nos deja esa palabra para enseñarnos. Entonces cada uno nos miramos ahí, la palabra es un espejo, la palabra nos muestra cómo estamos y como que nos incomodamos un poco. Qué bueno decirle, Espíritu Santo, ayúdanos para que esta carne se muera y seas tú el que guíes mi vida. Amén. Entonces oremos al Señor, porque no con orar una vez tenemos. Tu vida y mi vida, si nació del agua y del Espíritu, tiene que ser una vida de oración. Tiene que ser una vida de relación, tiene que ser una vida despierta y no dormida. Amén. Entonces, si una persona, porque alguien podría decir, pero es que yo vivo tan ocupado, yo vivo con tantas cosas, mira, la vida se puede ir en un instante. Y qué bueno estar preparado todos los días, no importa la edad que se tenga. Porque el día de mañana, dice el Señor, solamente Él lo sabe. Solamente Él conoce lo que tendrá Él cada día. Entonces, ¿cuánta necesidad de andar dependiendo del Señor y viniendo a Él, aunque estemos tan ocupados, organizarnos de tal manera que realmente Él ocupe el primer lugar para nosotros y podamos seguir haciendo todo lo que tenemos que hacer, pero con Él, no independientes de Él? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una persona puede estar muy ocupada, pero si decide ser disciplinada también en el campo espiritual y a tener una rendición diaria delante de Dios, y no que aunque Dios es Dios y lo sabe todo, ay, cierto, se me olvidaba contarle el problema de ayer y de antier. No, cada día tú y yo hablamos con Dios y le contamos lo que estamos viviendo, bonito, feo, lo que sea, pero hay una relación diaria. Así como cuando llegas y en casa hay alguien que tú amas, un hermano, el papá, la mamá, quien sea, y cuentas cosas, cuanto más a Él. Y es que acaso no lo sabe todo, pero en Él hay una relación con nosotros. Amén. Entonces, si tenemos esa decisión y hay una relación diaria con Él de rendición y de compañerismo, entonces viene poco a poco una transformación interna del ser humano y esa carne empieza a debilitarse por esa relación que hay con Dios. Amén. Y la naturaleza divina empieza a establecerse. Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces diga conmigo, el que esté más fuerte en mí tomará dominio de mi vida. Dígalo conmigo, el que esté más fuerte en mí tomará dominio de mi vida. Si es más fuerte la carne, pues seguiré viviendo como antes. Pero si es más fuerte el Espíritu Santo, Él me sostendrá y todo el mundo empezará a notar que realmente hay cambios y que hay determinaciones y que hay vidas de verdad transformadas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, 1 Corintios 2:15 dice la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Entre más llena del Espíritu Santo es una persona, más puedes discernir muchas cosas que los demás no ven. Amén.
Cuánta necesidad que tenemos de todos de relacionarnos tanto con el Señor, que Él quiere llevarte a ti y a mí a tener su mente. Y si tenemos la mente de Cristo, por eso podremos decidir bien, elegir bien, hablar bien, decidir bien, como Dios quiere. Y no nos vamos a equivocar como antes lo hacíamos o como aún a veces lo hacemos. Amén. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, llegaremos a ese nivel de ser verdaderamente espirituales y podremos realmente vivir en esta tierra sin temor. Amén. Entonces, cuando alguien se rinde al Señor, su presencia empieza a ser más fuerte. El Espíritu de Dios empieza a tomar el dominio. Entonces es como estaban en balanza cuando empezamos como cristianos carnales, pero en la medida que hay disciplina espiritual, la carne empieza a hacer esto y el Espíritu Santo empieza a hacer esto en nuestra vida. Se baja la carne y sube el Espíritu. Como aquello que tanto te gustaba, no, ya no me gusta. Aquello que tanto te gustaba visitar, ya no me interesa. ¿Quién hizo eso en ti? Diga, el Espíritu Santo. Pero si no hay esa relación y esa rendición, entonces quedará así, o de pronto se apagará el espíritu y tomará más fuerza la carne. Y cuando la carne toma más fuerza, saca a la persona del caminar con Dios. Y vuelve a ser, así como dice la palabra, peor que un impío. Mejor, dice la Biblia, no me hubieran conocido que volver como el perro al vómito. Y el puerco o la puerca al barro, estando recién lavada. Dios nos guarda de eso. Dispongámonos entonces a tomar decisiones y a permitir que el fruto del Espíritu Santo sea el que realmente tome el control de nuestra vida. ¿Qué dice Gálatas 5, 22 y 23? ¿Cómo percibo que el Espíritu de Dios está tomando más fuerza en mí? Ya miramos la lista de todo lo que tiene que ver con la carne. Ahora miremos si el Espíritu de Dios ya está obrando en ti y en mí. Podemos de pronto identificarnos. Nos vamos a identificar con parte de este fruto, aunque el Señor cuando trae el fruto quiere traerlo todo completo. No dice frutos, dice el fruto, viene todo. Amén. Por eso miremos, más el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una persona que se le empieza a manifestar este fruto del Espíritu Santo, pues ya no tiene problema que alguien le diga no haga, mire que esto está mal. No tiene esa necesidad, porque el Espíritu de Dios es el que lo está controlando y dirigiendo. Amén. Por eso dice, ya no hay ley para esa persona, ya no necesita normas, porque el Espíritu de Dios lo está controlando y lo está dirigiendo y le está revelando. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces es tiempo de disponernos a tomar decisiones. Entonces nos queda claro que hay un enemigo en cada ser humano. ¿Cuál es? La carne. ¿Y cuál es la única manera para debilitarlo? Viniendo al Señor Jesús. Si venimos a Jesús cada día, como esta última canción tan hermosa que estábamos levantando y queriendo aprender, qué maravilloso poder ver que Él es el pan nuestro de cada día. Qué maravilloso poder ver que Él es mi pastor y que con Él realmente estamos seguros. Que el problema que otros no pueden solucionarte, Dios lo puede tomar y enderezarlo como vea mejor. O quitarlo de mí. Amén. Pero no nos desesperamos, dice el Señor. No nos desesperamos. Venga lo que venga, dice el Señor, estaremos confiados en Él. Entonces, la presencia de Dios, la dirección de Dios, vendrá en la medida que tú y yo vengamos cada día, disciplina, cada día. Diga, no es de vez en cuando, si me queda tiempo, allá por la noche, después de que ya estoy tan cansado que pongo la cabeza en la almohada y me quedo dormido. No, sí hablamos con el Señor esa hora también, pero ese cada mañana tiene que ser para Él. Ese primer despertar y empezar el día tiene que ser con Él cada mañana, de ir a estudiar, a trabajar, a hacer desayuno, a todo eso. A los niños, a prepararlos, todo eso está después. Si uno se va, ya eso se quedó aquí. Entonces qué bueno, primero va a ser lo más importante, que tiene trascendencia eterna y que me mantiene equipado y preparado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces venir al Señor es venir a recibir la vida.
En 1 Juan 5:12 dice la palabra de Dios: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, ¿qué? Digámoslo juntos y aprendámoslo y metámoslo acá. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene a Jesús no tiene la vida. Pero no es un Jesús de memoria, es un Jesús de relación. Es un Jesús de rendición. Es un Jesús con el que camino y tú caminas para todos lados. Con Él duermes y te levantas. Con Él comes y te acuestas. Ese Jesús va contigo al campo, a la ciudad, al supermercado, al baño, a donde sea. Va contigo porque tú eres el templo de Él. Amén. Alabamos al Señor porque tú eres ese templo, tú eres su casa. Y Él quiere vivir en una casa limpia, que cada día se rinde, que cada día es liberada, que cada día viene el Señor y saca, se vacía esa casa para que Él pueda entrar y tomar mayor dominio de ese lugar. Tenemos que liberarnos, porque tú dirás, pero Dios me perdonó. Sí, pero es que la vida de todos venía con una herencia de maldición. La vida de todos venía con sí, Dios perdonó, pero quedaron heridas, quedaron dolores, quedaron marcas que tenemos que ir quitando de nuestra vida hasta que haya paz, quietud y el Espíritu de Dios sea realmente el que nos llene de ese fruto, del amor, del gozo y de la alegría, de la bondad, de la benignidad, de la templanza y del dominio propio. Vengamos a Él cada día. Cuando tenemos esa disciplina, diga conmigo, los ojos del ciego se abren. Cuando venimos a esa disciplina diaria, el sordo empieza a oír. Espiritualmente hablando, estoy hablando espiritualmente. El sordo empieza a oír lo que antes no oía. El ciego empieza a ver cosas que no había visto nunca. Amén. Empieza a crecer a un nuevo nivel. La fe empieza a levantarse a un nivel superior. El que tiene esa disciplina es renovado en su mente y en sus acciones. El que tiene esa disciplina empieza a tener fuerza y nunca se cansa, no se agota. Servirle al Señor es el gozo más extraordinario que puede tener una persona. Jamás será una carga servirle al Señor. Al contrario, qué oportunidad, qué alegría, qué gozo. Podría ser el último. ¿Cómo no hacerlo con gozo y alegría? Pero no hay alegría si la carne es la que controla. No hay alegría si no hay relación ni disciplina. Habrá alegría y gozo y gratitud por tal privilegio en la medida que haya relación. Como decía el pastor Julián en la semana anterior, entre más cercanía, mayor conocimiento y mayor alegría. Si hay lejanía, mayor canalidad y menos presencia. Entonces dispongámonos hoy a reconocer que solamente con Él podemos crecer. Dice Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne. Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne. El que diga conmigo, si yo soy de Cristo, mi carne está ya crucificada y no se puede bajar de la cruz. ¿Por qué? Porque tú todos los días miras a Jesús y esa carne que intenta levantarse, tú la clavas ahí, en las manos de Jesús, en la obra de Jesús, y no se puede avivar otra vez. Pero el que quite la mirada de Jesús, la carne puede bajarse de la cruz. Amén. Y volver a tomar fuerza. La única manera de estar avivados y fortalecidos es poniendo la mirada en Él y dependiendo de Él. Si los grandes deportistas son tan disciplinados para algo temporal, cuánto más tú y yo debemos ser muy disciplinados para ser transformados y ser llevados al cielo. Escucha, salvación no es que tú y yo vayamos al cielo. ¿Me escuchó? Salvación es que Jesús venga del cielo y se meta en tu corazón. Alabamos al Rey y que Él pueda caminar aquí en la tierra porque tú eres su casa. Te invito entonces a que nos dispongamos a tomar decisiones, así como eres determinado para ir a un trabajo, sea aún más determinado para pelear por algo que solamente tú lo puedes lograr. Nadie lo hará por ti. Ponte de pie, por favor.